¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a su programa Emprendiendo con Simón. Nuevamente estamos haciendo lo que es educación a los estudiantes de diferentes universidades, profesores, y que estamos preocupados primero que todo por el tema, en estos momentos el tema del día de hoy va a ser bien interesante. Vamos a hablar sobre un tema que a todos nos interesa, que son los derechos laborales. Y estamos aquí con una persona idónea para darnos esa información, que nos va a dar muchos tips, van a poder tomar nota, y quiero darle la bienvenida a todos ustedes aquí dentro del programa. Antes que todo, quiero hacer una biografía corta de la Magister Carmen Rivera. Vamos a hacerla rapidito. La Magister Carmen Rivera es psicóloga con posgrado en Derecho Laboral y más de 25 años de experiencia en relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, confección de reglamentos internos de trabajo, elaboración de códigos de ética, política y procedimientos para la sostenibilidad de los procesos en gestión de recursos humanos, miembro negociador en representación de las empresas en más de 15 convenciones colectivas y pliego de peticiones. Ha representado a los empleadores en la Junta de Conciliación y Decisión del Mitradel en varias ocasiones. Se desempeñó como vicepresidente de Capital Humano en una empresa con 5.500 trabajadores, con maestría en Educación, Tecnología e Innovación de la Universidad Internacional de Valencia y en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de la Universidad de Salamanca. Le queremos dar la bienvenida a la Magister Carmen Rivera. Bienvenida, Magister. Gracias, Simón, por esta bienvenida y por invitarme a tu programa de emprendimiento, y sobre todo te felicito por esa gestión de compartir conocimientos y brindar información. Así que para mí es un placer estar acá con ustedes y poder compartir, hacer como un breve recorrido, por decir así, de todo lo que ha sido esta época de pandemia, háblese de marzo a la fecha, y ver toda la legislación que ha salido precisamente para regular el tema del empleo, que este año 2020 podríamos decir que se transformará en un hito en el mundo entero, tanto en Panamá como a nivel mundial. El tema del trabajo ha sido tremendamente golpeado. Hoy escuchaba a la ministra a mediodía haciendo una recapitulación de la cantidad de contratos que se han reactivado. O sea, a medida que esto fue empezando, hablemos marzo, abril, mayo, se fue incrementando la cantidad de trabajadores con contratos suspendidos, la cantidad de despidos. Se hablaba en conjunto casi de 250,000 personas sin empleo. Sin embargo, a la fecha nada más se han reactivado alrededor de 80,000 contratos, lo cual representa si acaso un 30%. O sea que tenemos un gran número de la población activa laboral, sin empleo, sin trabajo, y sobre todo tenemos gran incertidumbre con respecto a qué va a pasar con las prestaciones laborales, que sigue después del 31 de diciembre. Así que bueno, vamos a pasar a la presentación que les he preparado para hoy, Simón. Entonces, profesora, licenciada, antes de comenzar, porque sé que viene la parte esta que él va a explicar brevemente todo lo que es el tema, quiero decirle que en estos momentos hay varias universidades aquí dentro del programa de YouTube. Está la Universidad de Panamá, y que son los estudiantes de recursos humanos del CRUSAM, el Centro Regional Universitario de San Miguelito. Aquí están presentes, aquí todos presentes, saludos a todos mis estudiantes. Saludos. También los estudiantes de la Universidad Americana, de la Facultad de Medicina, están con nosotros acá también. Y estudiantes de la Universidad Latina, Clima y Gestión Organizacional, los tenemos también aquí, estudiantes de recursos humanos. Así que todo esto va a ser bueno para ustedes. Adicional a eso, también tenemos a los profesores de FAECO, la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, y también a la Universidad de Limo, profesor de la Universidad de Limo también. Así que quería hacer ese paréntesis para que sepa que estamos aquí y todo el mundo va a estar pendiente de sus comentarios. Gracias a todos por su presencia. Arrancamos, ahora sí. Ahora sí, bueno, ponme la presentación, tú que eres el controles. Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Ok, aquí está.
Bien. Dígame si la puede ver. Vamos a ver. Yo la veo perfecta. Bien. Ahí está. Ahí está, exactamente. Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora rápidamente es una recopilación de leyes, decretos, reglamentaciones que se han dado a partir de la pandemia, o sea, como producto de la pandemia, la declaración del estado de emergencia a nivel nacional. Siguiente. Como ya les mencioné, esta fecha es muy importante que la tengamos presente, que fue el 13 de marzo del 2020, mediante una resolución de gabinete, que fue la número 11, se declara el estado de emergencia nacional. Para el tema de relaciones laborales o el mundo laboral, por decirlo así, esta fecha es determinante, porque a ese decreto, a esa resolución, va unido todo lo que es la suspensión de contrato, la reducción de jornada. Y como les he mencionado mucho en mi cuenta de Clima Laboral 2020 en Instagram, de ese levantamiento del estado de emergencia nacional es que depende que volvamos a la normalidad, por decir así, en todo lo que respecta al tema de las relaciones laborales. Así que esa fecha, 13 de marzo 2020, es importante que la tengan presente. También porque la última ley, que fue la emitida, la ley 157 del 3 de agosto, establece que para el cálculo de las prestaciones laborales, llámese prima de antigüedad e indemnización, se deben tomar los cálculos anteriores a la declaración del estado de emergencia. Es decir, que deben tomarse los salarios o los montos que los trabajadores devengaban antes de marzo del 2020. Por eso esa fecha es muy importante que la tengan presente. Siguiente, Simón. Muy bien, entonces, ¿cómo empieza todo esto? Empieza con el decreto ejecutivo número 71 del 13 de marzo también, por medio del cual se hace un acuerdo para la modificación temporal de la jornada de trabajo. Este es otro acuerdo que es importantísimo que tengan presente, a pesar de que fue sustituido o reglamentado, por decir así, después, posteriormente en julio, con el decreto 101, que regula el tema de la reducción de jornada. Aquí les menciono lo determinante. La reducción de jornada tiene que darse por escrito. No puede ser verbal. Miren, el contrato de trabajo es lo más sagrado que existe en una relación laboral. Para poder cambiar el contrato de trabajo, tiene que hacerse un documento escrito y tiene que estar de acuerdo el trabajador. Un punto muy importante en esta parte es la reducción de salario es ilegal en Panamá. En Panamá no existe la reducción de salario. Entonces, una cosa es la reducción de salario y otra la reducción de jornada. He tenido muchas consultas con respecto a que están trabajando 8 horas, pero entonces le pagan medio salario, dice, por la pandemia. Eso es totalmente ilegal. O sea, lo que te deben pagar es lo equivalente a las jornadas que estás laborando. Y por supuesto, un trabajo que hacías en 8 horas va a ser difícil que lo saques en 4 horas. Así que esto también ha demandado una reestructuración de los puestos, de los procesos. Implica incluso que se dejen de hacer muchas cosas que no agregaban valor, se centren en lo básico, en lo fundamental, para que aquellas personas que están en reducción de jornada le alcance realmente el tiempo para poder hacer las funciones. Luego vino el decreto ejecutivo 78 del 16 de marzo, mediante el cual se daban medidas de carácter laboral para evitar el contagio del COVID. ¿Y por qué les presento esta también? Porque ha sido toda una evolución lo que ha tenido la norma
para llegar a todo lo que son los protocolos de bioseguridad. Es increíble que al día de hoy hayan empresas que no le estén suministrando a sus trabajadores las mascarillas, los gel alcoholados, suficiente agua para lavarse las manos, el jabón, la toma de temperatura. Incluso me han dicho de empresas que le venden la mascarilla a los trabajadores. Que trabajadores que están encerrados en una oficina con poco espacio y ni siquiera se ha limpiado, se ha desinfectado. Entonces, esto es ley de obligatorio cumplimiento y los trabajadores a veces por miedo no se atreven a denunciarlo. Sin embargo, está en riesgo el contagio. Luego, el número 3 fue la resolución DM-137 de marzo también, donde se adopta en todas sus partes el protocolo para preservar la higiene y la salud en el ámbito laboral. Ese protocolo es la integración del Mitradel, el MINSA, los trabajadores y las empresas, que por lo general lo representa siempre las empresas en la Cámara de Comercio, asigna su representante, y los trabajadores representados por el sindicato. Así que ese documento de protocolo de bioseguridad, que es el que nos entregaron al final, llámese, creo que fue por julio aproximadamente, ha sido un producto de todas las revisiones que se han venido dando desde marzo. Por eso ese protocolo es de obligatorio cumplimiento. Siguiente. El número 4 es el decreto ejecutivo 81, que este es, como quien dice, la joya de la corona, por decir así, el punto central, además de los protocolos de bioseguridad. El decreto número 81 establece todos los pasos que debe dar la empresa para hacer la suspensión de contrato. En un inicio, la suspensión de contrato iba 2 meses, 3 meses, llegó hasta 4 meses. Con la ley 157, la empresa tiene que renovar la suspensión de contrato mes a mes. Eso es algo que deben tener presente, es muy importante. Pero ¿cuál es la clave, por decir así, lo delicado del decreto ejecutivo 81? Que en su artículo número 9 establece que las empresas que no procesaron adecuadamente o no procesaron o antes, ahora o a futuro, que no procesen apropiadamente la suspensión de contratos, van a tener que pagarle o son responsables de pagarle a los trabajadores el salario durante el tiempo que han estado suspendidos. Esto es muy importante porque, en pocas palabras, si la empresa no lo hizo como debió ser, debe entonces hacerse cargo del pago de salario de los trabajadores durante el tiempo que estuvieron con el contrato suspendido. Ya con la ley 157 del 3 de agosto no se aplica el silencio administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que mes a mes deben solicitar la suspensión de los contratos y tener la aprobación directa del Ministerio de Trabajo. Anteriormente, si el Ministerio de Trabajo no respondía en X cantidad de días, entonces se asumía que estaba aprobado. Ahora no, ahora requiere la aprobación del Ministerio de Trabajo. El número 5 está el decreto ejecutivo número 86 del 2 de abril que habilita las plataformas digitales para atender y recibir denuncias. ¿Por qué les presento este también como importante? Porque mucha gente me pregunta, ¿puedo hacerlo por la página web o puedo procesarlo por internet? Y yo le digo sí, porque ya hay una resolución que hace legal el trámite a través de la página web. A través de la página web ustedes pueden hacer sus cálculos de prestaciones laborales, hacer las denuncias, incluso la carta de renuncia también se puede tramitar a través de la página web. El punto número 6 está la ley 147 del 15 de abril, que esta se entró como coladita por allí. No tiene mucho que ver directo con la pandemia, pero sí es un punto importante y es la licencia por 3 meses
que se le concede a los padres, tutores de niños o niñas adolescentes con leucemia, cáncer o enfermedades degenerativas. Y es una licencia con salario, una licencia pagada. Esto se le concede a los padres para que puedan atender los niños en esa fase terminal. Y surgió también durante este periodo. Siguiente. El número 7, tenemos la resolución 150 del 27 de abril que crea la mesa tripartita para la economía y el desarrollo laboral. ¿Por qué es importante que tengan presente esto? Porque a raíz de las reuniones de esta mesa tripartita se dieron acuerdos que hoy son de obligatorio cumplimiento. Dirán ustedes, bueno, ¿y quiénes eran en esa mesa tripartita? Bueno, ahí estaba la crema y nata, digo yo así, del derecho laboral en Panamá. Estaba, por supuesto, representantes de la empresa, representantes de las organizaciones sindicales, representantes del Ministerio de Trabajo y como 50 asesores más. Así que lo que salió de esa mesa fue la ley 157, el decreto 101 y la reglamentación del teletrabajo, que después, si quiere Simón, podemos hacer una sesión para ver el tema del teletrabajo, que fue producto también de lo que surgió con la mesa tripartita. Y también salió algunos puntos adicionales de los protocolos de bioseguridad que son de obligatorio cumplimiento. Yo asumo que la mesa tripartita debe estar por sentarse a reunir y reunirse nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que ellos legislaron llega hasta el 31 de diciembre. Entonces hay mucha gente que me está preguntando, ¿y qué va a pasar el 1 o el 2 de enero? Yo le digo, no sabemos. Vivamos un día a la vez. Esperemos que la mesa tripartita se vuelva a reunir y establezcan o legislen qué va a pasar a partir del 1 o el 2 de enero. Porque todo, recuerden, va a depender de si se levanta el estado de emergencia nacional. Lamentablemente ya vieron anoche y hoy que los contagios se han disparado. Ahora, ese rebrote era esperado. Yo considero que a pesar de lo dura que es la noticia, que nos van a regresar a cuarentena los domingos y todo, pero era parte de lo que ya estábamos esperando. Y yo en lo personal siento de que a pesar de que está difícil ahora, pero estamos mucho más avanzados que hace 3, 4, 5 meses atrás. Esto es como cuando uno va en un avión, por ejemplo, y te dice, habla el piloto, amárrense los cinturones porque viene turbulencia. Así mismo estamos en este momento. Amárrense los cinturones porque viene turbulencia. Pero de que esto va a pasar, va a pasar. O sea, yo siento que ya estamos en la parte final. Luego está en el número 8, la resolución DM 198 del 10 de julio, que habla de la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos discutidos en la mesa tripartita. Les repito los acuerdos de la mesa, o sea, que hace de obligatorio cumplimiento todo a lo que llegó la mesa tripartita. ¿Y cuáles fueron esos? La ley 157, que después fue aprobada por la Asamblea, la reglamentación del teletrabajo, que todavía tenemos trabajadores y empresas que no tienen nada escrito sobre el tema del teletrabajo y que todo lo hicieron arreglo verbal, y también el protocolo de bioseguridad. En el número 9 está el decreto ejecutivo 101 del 13 de julio, donde también como resultado de la mesa tripartita, donde se regula la reducción de jornada. Ya aquí, recuerdan que ese fue uno de los primeros que se había dado en marzo. El tema fue lo primero que sugirió el Ministerio de Trabajo. Viene la pandemia, pueden reducir la jornada. Y hubieron empresas, por ejemplo, que redujeron al 70, 80% la jornada. Ya con el decreto 101,
se limita la reducción de la jornada a un 50% nada más. O sea que si trabajas 8 horas, lo más que te pueden reducir es a 4. Si trabajabas 4, te pueden reducir a 2. ¿Ves? Otro punto importante también, por supuesto, que tiene que ser un acuerdo escrito, acuerdo con el trabajador, no puede ser impuesto. Los descuentos que se hacen al salario del trabajador deben ir a la par con la reducción de la jornada. Fueron los puntos básicos que se establecen allí con el tema de la reducción de la jornada, y que fue el 101, decreto 101 del 13 de julio. Seguimos, Simón. El número 10, y lo puse como 10, pero este se dio antes de que empezara la pandemia, que es la ley del teletrabajo, que se dio el 18 de febrero del 2020. ¿Pero por qué lo puse acá? Porque precisamente la reglamentación del teletrabajo surge el 16 de septiembre. Ya con esa reglamentación del teletrabajo se acuerda que la empresa debe acordar con el trabajador un reconocimiento de lo que es la luz, los gastos de luz y los gastos de internet. Como número 11 está la ley 157, que esa es la que está vigente ahora mismo, aunque de todos los demás hay vigencia por partes, por decirlo así. Miren, son un total de 12, entre leyes, decretos, reglamentaciones. Por eso para mí fue muy importante, como quien dice, hacer un chequeo de realidad y poner todo esto sobre la mesa, porque había surgido tantas cosas que había una tremenda confusión, y yo no les niego, un momento en que yo también me enredé. Yo digo, no, esto vamos a ponerlo uno por uno para que tengamos claro qué es lo que rige y qué es lo que no rige. Entonces, ese decreto, la ley 157, que en sus inicios surge de la reunión de la mesa tripartita, reglamentó entre las cosas más importantes que si la empresa le va a ofrecer un mutuo acuerdo al trabajador, tiene que darle 2 días para que el trabajador lo piense, lo analice, 2 días hábiles. Habla también que los cálculos de la indemnización y la prima de antigüedad tienen que calcularse con los montos que percibía el trabajador con contrato suspendido, con reducción de jornada antes de la pandemia. Habla que el fuero de maternidad se congela y empieza a regir cuando la trabajadora se reintegre a sus funciones o le reactiven el contrato. ¿Qué más reglamentó ese? También que si la empresa despide al trabajador en los 3 primeros meses, luego de que lo reintegra, tiene que pagarle todas sus prestaciones inmediatamente. Y básicamente esos son las 12 disposiciones legales entre leyes, decretos, reglamentaciones que se han dado en un periodo de 7 meses aproximadamente. Seguimos. Hay una pregunta que es el pan nuestro de todos los días en estos tiempos. ¿Qué pasa con los trabajadores diagnosticados con COVID o que se mantengan en cuarentena? Miren, a pesar de que ustedes ven que en este periodo de marzo a julio, a marzo a agosto, porque la última ley fue agosto, se han dado todas estas reglamentaciones, aún hay muchísimos vacíos. Respuestas que no tiene el ministerio, no tiene la Caja de Seguro Social, no tienen las empresas, ni los abogados, ni nadie, sino que hemos tratado de coger de un lugar y de otro para rellenar. Uno de esos vacíos se da en este caso y en el de las mujeres embarazadas también, que ahora les cuento. Una de los decretos establece que el trabajador, pues una vez que es detectado con COVID o puesto en cuarentena, el Ministerio de Salud le emite una certificación. El trabajador toma esa certificación, la lleva a la Caja de Seguro Social, la Caja de Seguro Social emite la incapacidad. Hasta ahí llega.
no habla de fondo de incapacidad, no habla de nada. Sin embargo, quienes conocemos el tema del Código de Trabajo sabemos que cada vez que se habla de incapacidad proveniente de la Caja de Seguro Social, nos vamos al artículo 200 del Código de Trabajo. O también a ver el tema de riesgos profesionales. Entonces, algunas empresas conscientes de la situación lo que hacen es, y sobre todo para agilizar, bueno, tiran esa incapacidad contra el fondo de incapacidad que tiene acumulado el trabajador. En una de las últimas capacitaciones que dio el Ministerio de Trabajo, establecían, bueno, si el contagio ha sido dentro de la empresa, entonces va cargado contra riesgos profesionales, pero los trabajadores le tienen una pereza a eso de que vaya contra riesgos porque demoran mucho para pagarlo. Prefieren que sea contra los 18 días acumulables a 2 años del fondo de incapacidad para el que lo tenga. Y lo otro es que si se contagió en la comunidad o en su familia, entonces la incapacidad va contra el fondo de incapacidad. Siguiente. Esto es lo que les acabo de explicar, pues ya sea que esté en cuarentena o haya resultado positivo, esas son las dos situaciones. Con el caso de la mujer embarazada, la verdad es que ahí estas pobres mujeres, chuleta, no tengo palabras para describir lo que puedan estar pasando, porque ¿qué pasa? Está la mujer que estaba embarazada antes de que entrara la pandemia. Y otro caso es la que salió embarazada estando en suspensión de contrato. Entonces están las pobres como bolitas de ping-pong, por decir así, entre la Caja de Seguro Social, entre la empresa dice no es la Caja de Seguro Social, la Caja de Seguro Social dice es la empresa. Y las pobres mujeres, algunas ya han tenido su bebé y todo, y con 0 centavos, enfrentando un parto, una maternidad. Ese es un gran vacío que tiene ahora mismo todas estas reglamentaciones. Siguiente. Bueno, aquí nada más, aunque se ve súper chiquita ese slide, básicamente con el protocolo de bioseguridad que ustedes vieron que desde que se inició la pandemia se está hablando de eso. ¿Cuál fue el aporte que hizo la mesa tripartita? Aquí se los concentré en este slide y básicamente lo que hizo fue reafirmar lo que ya había, o sea que la empresa debe velar por el lavado de las manos, la desinfección de las áreas, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, tomar la temperatura. La creación del comité de salud e higiene es determinante, o sea, con toda la importancia que esto tiene, yo no me explico cómo en este momento estén empresas operando que no tengan el control sobre estas medidas, ni se hayan preocupado por el comité de salud e higiene. Por ejemplo, una trabajadora me consultaba uno de estos días que la habían asignado a una área donde ella tenía temor de meterse porque estaban todos en confinamiento, no se había desinfectado, y le digo, ¿pero qué hace tu comité de salud y seguridad? Y dice, no, si eso ni existe, no está. Entonces, tienen miedo de hablar, de quejarse, porque les puede venir represalias por parte de la empresa. Entonces, miren, en el punto último que está acá, que fue resultado también de la mesa tripartita, se habla que las inspecciones las debe hacer la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces yo siento que los trabajadores también deberían sentirse, si ya fueron a la empresa, le han manifestado su preocupación y ven que la empresa no tome acción, entonces procedan a hacer la denuncia con el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo. Siguiente. Bueno, esta fue ya la que les acabo de explicar, Simón, del tema que hay ahí un vacío legal, que quién cubre las incapacidades. Y hay trabajadores debatiéndose en eso. Entonces, resumen
de todo lo que les he compartido. El Código de Trabajo sigue vigente. No se ha cambiado el Código de Trabajo. Esto es importantísimo que lo tengan presente. Lo que ha habido son reglamentaciones, que esas son cosas muy diferentes. Se mantiene el estado de emergencia nacional. Para temas de relaciones laborales es sumamente importante que se levante el estado de emergencia nacional para que entonces se vea el tema de la suspensión de contrato, de la reducción de la jornada. El protocolo de bioseguridad es de obligatorio cumplimiento. ¿Y por qué lo puse en lo del estado de emergencia nacional? Porque yo creo que si las empresas no invierten en la salud de sus trabajadores y los trabajadores no se preocupan por cuidarse ellos mismos, aquí nos estamos afectando todos, porque los contagios seguirán subiendo y nos seguirán poniendo en cuarentena. Entonces yo creo que también en manos de nosotros está que esto pase pronto. Se mantiene la suspensión de los contratos hasta el 31 de diciembre, con la obligación de que la empresa los renueve mes a mes. Me consultaba una trabajadora ayer, antes de ayer. La empresa me está llamando a laborar, pero ¿por qué si los contratos están suspendidos hasta el 31 de diciembre? Entonces yo le decía, no. O sea, la empresa tiene oportunidad de suspender los contratos hasta el 31 de diciembre, pero en el momento que te llame, tú tienes que regresar, porque si no regresas te van a despedir por abandono. No es que estás obligado a estar en suspensión de contrato, o sea, la empresa tiene que renovarlo mes a mes. La reducción de jornada también se puede mantener hasta el 31 de diciembre. Y por supuesto, dentro de todo este periodo se pueden dar terminaciones de la relación laboral con las formalidades que establece la ley. O sea, la relación laboral en Panamá no se puede quedar en el aire. O sea, mucha gente dice, pero a mí no me han pagado mis prestaciones, otro punto importante. Se te terminó el contrato era por tiempo definido, se vencen aunque esté suspendido, porque eso no es un despido, eso es terminación del tiempo que tú pactaste. Entonces, a pesar de que se venza estando en suspensión, te deben pagar tus prestaciones laborales. Y bueno, este es todo el contenido que le traía para esta tarde. Estoy abierta si tienen alguna pregunta. Excelente información, licenciada. Mire que esos 12 acuerdos o esas 12 modificaciones que se hicieron a la ley, es importante desglosarla, y yo creo que nadie se había tomado, o quizás se la han tomado, pero no todas las personas se han tomado la delicadeza de ver cada una de esas modificaciones, cómo han afectado y cuáles son sus vencimientos y dónde están ahorita vigentes. Ese es el tema que es interesante que podamos compartir. Tengo que decirle algo antes de comenzar a hablar sobre las preguntas que tenemos con las personas que están aquí, que hay bastantes preguntas, ya las tengo aquí ya visualizadas. Usted sabe, licenciada Carmen Rivera, que en Panamá, escuche esto, ya en Panamá existe una cajilla que tiene más de 1,150 canales. ¿En serio? Sí. Imagínense, ustedes pueden ver todas las novelas que no han llegado a Panamá, HBO, Cinemax, la Liga Española, la NFL, también tiene películas de estreno, y todo en un solo celular, llamando y cotizando su cajilla Superbox, que ya llegó a Panamá. Así que para las personas que les interesa tener esa tranquilidad, aparte de Netflix, aparte de los canales de televisión, y pueda entonces compartir en familia, aquí está la cajilla Superbox, que ya la tenemos, que llegó a Panamá, ya está. Y solamente con un llamado al teléfono que aparece en pantalla pueden entonces adquirirla. Y ahí negocien con la persona que es la que la vende y demás, cómo es el tema del precio y demás. ¿Ok? Bien, tenemos una serie de preguntas, licenciada, aquí que tenemos en la información que nos dieron. Antes quiero saludar a los estudiantes, que aquí hay muchos estudiantes, profesores que me están saludando. Y bueno, quiero compartir con ellos este momento. La estudiante Eduvina Ruiz, Génesis Samaniego, Ariel Solís, Yanelis Ortega,
Tengo ahí también a Laura Flores, Susan Valdés, Fanny Díaz, Miriel Márquez, Lidibeth Jordán, María Morrell, Yuricel Rodríguez, Valerie Ortega, Jenia Domínguez, Catherine Hernández, Elizabeth Araúz, Pedro Gutiérrez. Tenemos una cantidad, Yaneli Ortega, Natalie Love, Catherine González, Rachel Mora, Yaribel Escobar. Bueno, imagínense, licenciada, me voy a quedar aquí hablando Brunilda Murillo, Daisy Murillo. Es que me gusta mencionarlo para que sepa que estamos pendientes de ellos, que ellos son parte de la historia de este canal. Así que a mí me gusta mencionarlo porque gracias a ellos este canal ha ido creciendo poco a poco y es lo que queremos. Estamos capacitando, estamos haciendo historia en la parte de orientación a las personas. Y este tema que estamos hablando el día de hoy es importantísimo. Usted nos está aclarando muchas dudas que pueden tener las personas. Aquí vamos a ver si tenemos alguna pregunta que me hicieron. A ver, pregunta, chicos. Este es el momento. Ok, aquí Luis Willis dice, vamos a ver la pregunta aquí, listen, se lo voy a poner aquí. Menciona lo siguiente. Soy un trabajador de una empresa privada y no me han pagado nada. ¿Estás con contrato suspendido, Luis, o estás trabajando efectivamente? Eso es importante aclararlo, licenciada, ¿cierto? Sí, porque, o sea, si estás con contrato suspendido, entonces lo que tienes que ver es por qué no sales en el ministerio, en el listado del Ministerio de Trabajo. Si es porque la empresa no lo ha procesado correctamente, entonces hay que aplicar el decreto 81. Numeral 9, que establece que la empresa, si no procesó adecuadamente la suspensión de contrato, tiene que pagar el salario del trabajador. Y si ha sido error del ministerio, bueno, pegarse allí hasta que el ministerio corrija el error. Sí, aquí hay otra pregunta que me hicieron. Mira esta pregunta. Aún mantengo contrato suspendido, ¿puedo laborar para otra empresa? Bueno, mire, esa es la pregunta del millón. Donde haya dos abogados hay 4 opiniones, por decir así. Hay abogados que yo les aclaro que yo no soy abogada, eso es importante. Entonces, hay abogados que dicen, verifica lo que dice tu contrato, si hay alguna limitación con respecto a conflicto de intereses, o sea, que no trabajen con la competencia de la empresa con la cual está el contrato suspendido. Otra abogada, por ejemplo, que sí puedes trabajar con otro empleador siempre y cuando el día que te llame tu primera empresa, tú regreses. En lo personal, yo como Carmen Rivera considero que es totalmente viable que la persona trabaje, porque no puede ser que esté sin salario, sin ayuda económica, con necesidades de alimento, de medicamento, de escuela, de colegio, de todo, y te sale una oportunidad para mí que lo haga, pero que esté pendiente de cuando lo llamen de la otra empresa que sabe que tiene que regresar. Claro. Bien, aquí tengo otra pregunta que me hicieron. Esta pregunta que vi por aquí, a ver. Están preguntando sobre lo que es la mesa tripartita. Hay personas que desconocen el término. Sí, mira, la mesa tripartita tiene un papel muy determinante, protagonista en todo este proceso, porque es la reunión que se hizo, por decir así, en donde estuvieron presentes organizaciones sindicales representando los intereses de los trabajadores, representantes de las empresas por medio de la Cámara de Comercio, representantes del gobierno por medio del Ministerio de Trabajo, más 50 asesores más expertos en temas de relaciones laborales. Ese grupo de gente fue el que se reunió, empezaron las reuniones, creo que fue el 1 de mayo, y emitieron lo que fue el decreto 101 que vino a reglamentar la reducción de jornada, el borrador de la ley 157 que después aprobó la Asamblea de Diputados y la reglamentación del teletrabajo y finalmente el protocolo de bioseguridad. Ok, mira esta pregunta interesante, licenciada, que tenemos aquí, que me está haciendo creo que un estudiante.
personal que fue despedido durante la pandemia con la cláusula de los 3 meses de prueba. ¿Qué pasa con estos casos? Bueno, mira, ese es un tema muy interesante, porque hablamos de ese, sería el artículo 78 del Código de Trabajo, que habla de lo que es el periodo probatorio. El periodo probatorio, para que sea legal utilizarlo, primeramente tiene que constar por escrito, en una cláusula por escrito dentro del contrato de trabajo. Si no tenías contrato de trabajo, no estaba como una cláusula escrita, no se puede hacer valer ese contrato. Segundo, no se puede aplicar a personas que anteriormente hayan desempeñado esa misma posición. Y definitivamente lo que aquí viene a generar la pregunta es porque el artículo 78 habla de habilidad de empresa. Entonces, si yo no he trabajado, ¿cómo pudiste probar mi habilidad y destreza? Sin embargo, sí lo están utilizando y lo que tienen que pagarte son tus prestaciones, o sea, salario, vacaciones, décimo proporcional. Y si era contrato indefinido, pues te tiene que ir prima también. Ok. Aquí me están haciendo otra pregunta. Vamos a verla aquí rapidito. Mi hermano laboró en la zona libre por 12 años, paciente de cáncer, llega la pandemia y se suspenden las labores, se reabre y no se llama y se le dice por un mutuo acuerdo. ¿Y cómo procede en este caso? Parece que Wow. Si él es paciente de cáncer, él está protegido por fuero, que es el fuero que se establece para las enfermedades degenerativas, crónicas o involutivas. Las personas que tienen fuero solo pueden ser despedidas mediante la autorización de un juez. Y eso yo veo bien difícil que un juez vaya a aprobar autorización de despido en este momento. Ahora, el mutuo acuerdo siempre puede existir. El tema es que requiere que el trabajador esté de acuerdo. Yo le sugeriría a esta persona que me escriba por la cuenta de Clima Laboral 2020 en Instagram para pasarle bien el detalle de esa pregunta. Sí, definitivamente que eso es un tema muy puntual y es un poco sensitivo, ¿no? Porque es un tema de que está ya regulado en la ley. Sí, exacto. Y como dijo la licenciada, ni un juez va a firmar eso. No tiene condición. Aquí me están haciendo una pregunta, licenciada. ¿La reducción de la jornada laboral es obligatoria o la empresa tiene la opción de tomarla o no? Porque el tema es que ahora las empresas están regulando, están casi todas bajando la jornada laboral. Sí, el trabajador, o sea, la reducción de jornada, contrario a lo que es la suspensión de contrato, o sea, en la suspensión de contrato la empresa lo decide solita. En la reducción de jornada, la empresa tiene que hacerlo en común acuerdo con el trabajador. Okay. O sea, que más que obligatorio, la empresa no es obligatorio para el trabajador, pero a veces les están dando, me contaban algunos trabajadores que le decían, o es esto, o voy a esperar el bono del gobierno. O sea, el asunto está un poco ácido, por decir así. Ok, aquí están haciendo preguntas que ya usted respondió muy parecidas. Hay preguntas muy parecidas. Una persona es suspendida para trabajar en otra empresa. Aquí están diciendo, están primero que todo felicitándola, licenciada, por esta información que nos está dando, que es valiosa. Yo sé que mucha gente va a quedar con alguna información pendiente, pero para eso entonces tenemos la cuenta de la licenciada para que puedan seguirla en su cuenta. La voy a colocar aquí, es esta, ¿verdad? Clima Laboral 2020. Sí, Clima Laboral 2020. Clima Laboral 2020 por Instagram. La licenciada ya tiene su página de Instagram, allí tiene información importante, también hacen vivos. Y bueno, creo que tenemos la otra semana ya un compromiso usted y yo también, ¿no? En la página. Exactamente, sí, exacto, que esté allá en la cuenta. Tenemos un tema de inteligencia emocional, todo lo que representa este mundo colateral a la parte de relaciones laborales. Y miren, la cuenta decía, ya vamos a tener al profesor la próxima semana, así que los invito
Y también el beneficio de estar en la cuenta Clima Laboral 2020 es que yo allí gratuitamente les resuelvo todas las consultas que me hagan a través del DM. Y en los 7 meses que vamos no me he pasado de 24 horas para responderle a alguien. O sea, todo el mundo le respondo en menos de 24 horas. Licenciada, es una excelente iniciativa de parte suya. Primero, que mucha gente tiene demasiadas interrogantes, con 12 modificaciones a la ley del Código de Trabajo, tanta cosa, la gente ve que sube y baja, la gente no sabe realmente qué es lo que está pasando. Si antes no conocían el Código de Trabajo, imagínense ahora con 12 modificaciones a la ley. Sí, eso es lo que está pasando en este momento. La otra semana estaremos en el programa hablando sobre la inteligencia emocional y lo que yo le digo, las 3 Ave María: la depresión, la ansiedad y el estrés. Son las 3 Ave María. La gente siempre tiene una, esas 3 tiene, siempre. Así que la otra semana vamos a estar hablando sobre ese tema. Licenciada, ¿algún mensaje final que quisiera que compartiera con nosotros? Porque veo que los muchachos tienen preguntas, pero que se relacionan ya las preguntas con lo que ya habíamos hablado. Déjenme decir si otra persona hizo otra pregunta aquí. Aquí veo que hicieron más preguntas. Espérense. Creo que hay más preguntas por aquí. Aquí tengo un conocido que dice, ok, mire esta pregunta. Tengo un conocido que debido a esta situación está trabajando hasta 10 horas diarias, inclusive sus jefes le dieron la responsabilidad de otro puesto. ¿Cómo se procede ante esta situación? Bueno, mira, el Código de Trabajo es muy claro al establecer que las jornadas diurnas son de 8 horas, las mixtas 7 horas y media y las nocturnas de 7 horas. Todo lo que pase de ese tiempo tiene que pagarse como sobretiempo. Los trabajadores, por decir que no sean de confianza, tienen hasta 5 años para reclamar su sobretiempo. Los trabajadores de confianza tienen 3 meses para reclamar el sobretiempo. Entonces, yo creo que es un tema yo sé que en estos momentos los trabajadores están llenos de miedo, no se atreven a reclamar, pero cuando son derechos adquiridos, o sea, esto implica, bueno, no me quiero extender mucho, pero los derechos adquiridos son irrenunciables. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que los reclames te los tienen que pagar. Y yo lo comparo mucho con la época de la invasión. A mí me tocó vivir la invasión después de que pasó, entré a las áreas de recursos humanos. Y es increíble, o sea, todos los desastres que se pudieron hacer durante esa época, que fue muy similar ahora, solo que no había el tema sanitario que ocasiona la pandemia, hubo después que corregirlo y que arreglarlo. ¿Ves? Entonces hay trabajadores que ahorita no se atreven a reclamar su salario, están trabajando 8 horas, le pagan 4. Eso nada más esperen que pase este tiempo y meten su reclamo, porque el salario en Panamá no puede ser reducido. Licenciada, aquí hay una pregunta que me llama la atención, quiero compartirla con usted, es interesante. Mire esta pregunta. ¿Es legal que me paguen con bonos de comida? ¿Es adicional a tu salario o es tu salario? Porque en eso el Código de Trabajo es clarito. El salario tiene que pagarse a los trabajadores con la moneda de circulación legal en Panamá. No te pueden pagar ni en mercancía, ni con bono. Los bonos son adicionales. Es como un regalito extra que te quiera dar la empresa, como incentivo. Aquí hay otra pregunta que hicieron. ¿Cómo pueden ser las personas suspendidas que no llega el bono solidario? Que están suspendidas, pero que no les llega. Mira, tienes que ver dónde se dio el error. Si es porque la empresa no ha presentado tu documentación correctamente, porque miren otro tema, uno de los requisitos que exige el Ministerio de Trabajo en el decreto 81 para procesar la suspensión de contrato es que tienen que suministrar una copia de la última planilla preelaborada que se presentó a la Caja de Seguro Social. Y yo me he impresionado de la cantidad de empresas que no le están pagando el seguro social a sus trabajadores. Entonces, si no estabas pagando el seguro social, no puedes meterlo acá en el Ministerio de Trabajo. Entonces, averíguate bien o escríbeme en la cuenta de Clima Laboral
después que has averiguado esto para ver dónde está el fallo, si es la empresa, si es el Ministerio de Trabajo, y algo que les digo mucho, no se cansen, tienen que estar dale y dale y dale porque es un tiempo difícil. Mira, lo que usted acaba de mencionar, licenciada, es totalmente cierto. Hay mucha incertidumbre, la gente no se atreve a reclamar sus derechos, porque hay un tema que de repente la empresa diga, oye, empodérate con nosotros, mira que estamos ahorita mismo levantándonos. Esa es otra cosa a que te violen tus derechos. Hay una diferencia entre que te violen tus derechos a que tú quieres apoderarte con la empresa para tratar de crecer. Si tú quieres dar la milla extra, está en ti dar la milla extra. Pero si tú estás trabajando 4 horas, ¿por qué vas a extenderte a 8 horas? Si tú vas a trabajar 4 horas y te van a dar obligaciones de 4 horas, ok, pero eso no está pasando. Y muchas empresas, y he estado escuchando ya sea por los medios y demás, que las empresas ahorita mismo están utilizando diferentes estrategias. Una estrategia muy estructurada que están utilizando es que le dan 4 horas, jornada de 4 horas, y le dan obligaciones, aparte de la que tenía, de otros departamentos porque están liquidando personal. Entonces, una situación que de la mano con esto debería ser una dualidad de ganar-ganar. El empresario y el colaborador no debe sentir ningún tipo de desaveniencia, o sea, me estás afectando a mí, pero no, tiene que haber un equilibrio, y eso es lo que está pasando. Mucha gente tiene incertidumbre, y por otro lado, licenciada, es que la gente tiene miedo a hablar, porque si me votan, ¿qué hago? ¿Qué hago si me votan? Totalmente. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Hay muchas preguntas más aquí que son muy claras, que lo podemos compartir en el canal de la licenciada. Le voy a repetir, Clima Laboral 2020 en Instagram. Ya deben estar entrando a Clima Laboral 2020 en estos momentos y suscribiéndose siendo seguidora de esta plataforma, esta Instagram, que está buenísimo. Yo estoy también siguiendo a la licenciada en su página de Instagram. Y bueno, también les recuerdo que puedan suscribirse en mi canal también. Aquí tenemos solamente tocar la campanita. En estos momentos está apareciendo. Puede entrar al canal y poder entonces suscribirse para seguir participando en este tipo de actividades que estamos haciendo en beneficio de todas las personas que tienen esta incertidumbre, ya sea en todo tipo de temas, pero el tema de hoy está candente. A mí me encanta el tema del derecho laboral y las obligaciones y derechos que tiene la persona. Les decía, un último mensaje que quiero darle a las personas que están escuchando en estos momentos. Bueno, miren, la incertidumbre es parte de la vida. Ya estábamos viviéndola desde que entramos en la era digital, que es la revolución industrial que tenemos ahora mismo. Piensen que lo grave no es perder el trabajo, ¿verdad? Porque con la firma del contrato de trabajo también va incluida la terminación. Lo importante es que te traten con dignidad y con respeto y que te paguen todo a lo que tienes derecho. Esa es la clave. O sea, no cerrarnos a que no puedo quedar sin trabajo, que me van a despedir. No, ese no es el fin del mundo. Es difícil, pero no es el fin del mundo. Ahí usted lo puso. Si hasta los matrimonios terminan, ¿por qué no la relación laboral, no? Sí, así mismo es. Licenciada, muchísimas gracias por este espacio que me dio. La verdad que estoy muy contento de poder compartir con usted. Primero, admiro su trabajo en ese tema de filantropía, de poder ayudar a las personas sin recibir nada a cambio. Y lo importante es que lo que se quiere, yo creo que la labor impartida por usted es muy interesante, y ese apoyo que le está dando la comunidad en estos momentos, de que las personas tengan esa información, porque la información es la mejor herramienta que uno puede tener para poder tomar decisiones. Y en este aspecto del derecho laboral y las cosas que son derechos de los trabajadores, es importante conocerlo. Así que le agradezco de parte mía y de parte de todas las personas que están ahorita mismo siguiendo el canal, que están ahorita mismo, que la van a seguir allá en su canal de Instagram, a los estudiantes de la Universidad de Panamá, la Universidad Americana, la Universidad del Istmo, la Universidad Latina, a los estudiantes que están en estos momentos participando y que están haciendo estas preguntas, ¿no? Y los profesores también de FAECO, de la Universidad del Istmo también, Universidad Americana. Y estoy muy agradecido con usted, y entonces estaremos en otra ocasión. Un abrazo para todos. Gracias, licenciada, y gracias a todos por estar con nosotros. Estaremos en otra ocasión con otro invitado de lujo como en el día de hoy. Chao y gracias. Saludos. Chao.
Gracias, saludos.